Bien, buenas tardes, por fin ya solucionamos el problema técnico que teníamos con la máquina. Entonces, muchas gracias a todos por venir y en particular muchas gracias a ti por estar acá. Muchas gracias a Pablo por la invitación que nos hace del Dr. Reutemann, que además ya nos había ofrecido una conferencia el año pasado sobre los rollos del Mar Muerto, en un evento en conjunto entre el Centro de Estudios Históricos y el Centro de Estudios de Asia y África. Entonces, otra vez, muchas gracias a ti. La conferencia que el Dr. Reutemann va a presentar el día de hoy se llama El Templo de Jerusalén, ayer y hoy, y permítanme leerles su síntesis curricular. El doctor Adolfo Reutemann nació en Buenos Aires, Argentina, en 1957, donde obtuvo la licenciatura cum laude en Antropología y un título de profesorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires. En el año 1986 se graduó de rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer de Buenos Aires. Tras concluir su máster cum laude en Religiones Comparadas, se doctoró en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1993. En el año 2005 le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos. En el año 2014 la medalla de oro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México. Y este último año un segundo título de doctor honoris causa por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. Desde el año 1994 sirve como Lisbeth and George Kropp, Curator of Dead Sea Scrolls and Head of Shrine and the Books del Museo de Jerusalén, del Museo de Israel en Jerusalén. Ha participado en congresos y simposios internacionales de prestigio, así como también ha sido profesor visitante en numerosas instituciones académicas de Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Es autor de innumerables artículos en revistas profesionales, así también ensayos de carácter popular. Entre sus libros publicados cabe destacar A Day at Qumran, Jerusalén, publicado por el The Israel Museum en 1997, Sectarios de Qumran, Barcelona, Martínez Roca, 2000, Envision in the Temple, Jerusalén, el Museo de Israel en 2003, Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, publicado por Estela Navarra, editorial Verbo Divino 2010, y recientemente del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, publicado también por Verbo Divino en el año 2016. Otra vez muchas gracias por estar aquí y pues te cedo todo el espacio y las 2 horas que todavía tenemos. Gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos. Siempre es un verdadero placer y honor estar aquí en la casa. Ya van varios años que tienen la paciencia todavía de oírme y no aprenden, ¿no?, de la experiencia pasada. ¿Sí? Me vuelven a ofrecer aquí la posibilidad de compartir con ustedes distintas problemáticas. Y en esta oportunidad tuve un tema que fundamentalmente me ha atrapado desde hace muchos años atrás, el interés por el Templo de Jerusalén. Comenzó allá por los años 90 del siglo pasado, cuando tratando de entender la génesis de la comunidad del Mar Muerto, sabía que el tema del templo era un tema central, y entonces comencé a explorar el tema. Un primer logro fue en el año 2003, y Amaury hizo la mención justamente del libro que publiqué en el museo, la exhibición que hice en el Museo de Israel, y finalmente el último libro, antes del anterior, pero ese está en proceso, sobre el Templo de Jerusalén. Pero la presentación de hoy, en realidad, no tiene por propósito quedarme en la historia y en el pasado, aun cuando parte del título así lo apunta, pero más bien es un disparador para llevar la problemática al presente. Y en este sentido, entonces, la idea es poder bucear en los orígenes de esta institución, pero para entender un fenómeno que tiene una trascendencia cultural, religiosa y hasta de dimensión política muy significativa. Ahora son las 6:20. Amaury me dijo que tenía en teoría unas 2 horas, pero no quiero abusar de vuestra paciencia. Por lo tanto, lo que propongo es, voy a hacer una exposición aproximadamente de 1 hora, hora y algo, cosa después poder abrir, si quieren, un espacio de debate y preguntas. ¿Okay? Lo único que sugiero, si pueden, porque están filmando, yo para que puedan apreciar mejor las imágenes, por ahí
bajar algo de la luz. Voy a apagar. Ok. Bueno, entonces comenzamos. Y en esta primera parte quiero colocar en contexto histórico la institución del Templo de Jerusalén, de una institución que los orígenes de esta institución se pierden en las brumas del tiempo y que de un fenómeno histórico terminó convirtiéndose en un verdadero mito cultural. Ahora, hablar obviamente del Templo de Jerusalén es hablar de una institución que tiene sus raíces todavía en el tabernáculo del desierto, en la narración bíblica, y luego tenemos en la próxima etapa es el Templo de Salomón. Ahora, no por casualidad no tengo una imagen real para mostrarles, porque no hay ningún testimonio histórico, concreto, arqueológico de la existencia de ese templo. Nosotros tenemos textos, específicamente en el libro de 1 Reyes y en el libro de Crónicas, que hacen mención e incluso descripción del edificio, que probablemente reflejen las últimas etapas evolutivas de esa institución, que habrá de ser destruida por los babilonios en el 586 antes de la era común. Es decir, que no me cabe ninguna duda que existió un templo de Jerusalén. No sé si existió Salomón, pero sí existió el templo de Jerusalén, pero no tenemos ningún testimonio arqueológico. Luego nosotros tenemos la época del segundo templo. El segundo templo fue reconstruido en el 515 antes de la era común por Zorobabel de la dinastía de David y sirvió a Israel por casi 500 años. Tampoco tengo ninguna imagen. Como ven, va muy rápida la exposición. ¿Sí? Tampoco tengo ninguna imagen. Luego, por ejemplo, nosotros los judíos celebramos la fiesta de la dedicación cuando el templo de Jerusalén, que había sido profanado por Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida, fue renovado por Judas el Macabeo. Tampoco tengo ninguna imagen. Entonces, como ven, rápidamente pude resumir los primeros 1000 años de la institución del Templo en Jerusalén y llegamos ahora a finales de la época del primer siglo antes de nuestra era con Herodes el Grande. Herodes el Grande era un rey cliente nombrado por el Senado de Roma como rey de Judea en el 40 antes de la era común y ejerce como rey de Judea entre el año 37 y el año 4 antes de la era común. Como bien saben, la figura de Herodes es una figura que quedó marcada con la violencia, con los crímenes, está asociada con el asesinato de los niños inocentes en el Evangelio de Mateo capítulo 2, pero por el otro lado fue un gran estadista y un gran constructor. Podemos decir que el Ministerio de Turismo en Israel tiene lo que presentar gracias a Herodes, ¿sí? Y una buena parte de las maravillas arqueológicas que tiene Israel son resultado de Herodes cuando trató de acelerar el proceso de romanización de la tierra de Israel. Dos de los ejemplos más significativos es el puerto de Cesarea Marítima y otra, la transformación de lo que era la fortaleza en el peñasco de Masada de los Macabeos en el palacio de invierno de Herodes el Grande, que es sencillamente una maravilla. Por supuesto, todo lo tengo que poner entre comillas después de haber visitado Chiapas, Palenque, ¿sí? Bonampak, pero de todas maneras, realmente maravilla. Pero no hay ninguna duda que el mayor logro de Herodes el Grande es la Jerusalén herodiana, que luego sigue también su curso durante la época romana del siglo I de nuestra era. Jerusalén llega en estos años al máximo momento de su desarrollo con casi 1.800 hectáreas, una población regular entre 60 y 80.000 habitantes y casi se triplicaba su población en la época de las peregrinaciones, en la época de las altas fiestas en Israel. Pero para el propio Herodes el mayor logro fue sin duda la renovación del templo de Jerusalén. Por eso cuando nosotros hablamos del templo y aquellos
de los visitantes o por ahí de los aquí presentes que dicen, yo vi el templo, lo que vieron en realidad son ruinas de lo que queda de ese fastuoso templo de la época de Herodes, de ningún otro. Justamente decía en un curso que nosotros los judíos todavía esperamos la venida del Mesías, los cristianos esperan la parusía, la segunda venida del Cristo, y yo espero que en ambos casos el Mesías realmente sea un aficionado de la arqueología, esperando que podamos excavar en esa zona y ver qué encontramos. Y acá llegamos entonces al área del templo, uno de los lugares más significativos de la experiencia religiosa a nivel mundial, y como vamos a ver también uno de los lugares más explosivos del planeta. La estructura de Herodes el Grande es una de las estructuras más grandes como temenos, es decir, como estructura sagrada en el mundo antiguo. Tiene 144.000 metros cuadrados, el doble de tamaño que el Foro Romano. Y piensen la tecnología para poder hacerlo. Obviamente los romanos sabían construir, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo es realmente esa estructura contenida por los taludes o muros de contención, entre ellos el famosísimo Muro de los Lamentos, que es parte de las taludes que sostenían esa estructura. Pero hoy lo que tenemos ahí son dos edificios musulmanes. Tenemos en la parte sur, que ustedes ven la cúpula plateada, que es la mezquita del Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, después de Meca y Medina. Y luego tenemos el domo de roca, que es la dorada, que no es una mezquita, que según la tradición es el lugar a partir de donde Mahoma, con el Burak, sube al cielo, asciende al cielo. Ahora, ¿cómo fue el templo de Jerusalén? Obviamente no lo podemos saber. Las fuentes que nos permiten reconstruir ese templo, principalmente los escritos de Flavio Josefo, el gran historiador judío a fines del siglo I de nuestra era. Tenemos, por ejemplo, en cuanto al templo de Jerusalén, datos en la Mishnah, que es ese cuerpo legal rabínico de más o menos comienzo del siglo III de nuestra era. Tenemos cierta información en los evangelios, y sabemos cómo en general se construían los templos en el Imperio Romano. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ustedes ven cómo supuestamente puede haber sido el templo de Jerusalén, viéndolo desde la esquina sudoccidental. Y la fama del templo era tan grande que en un famoso dictum del Talmud de Babilonia, en el Baba Batra, los rabinos, que precisamente no eran muy admiradores de la figura de Herodes el Grande, no podían dejar de reconocer la suprema belleza e imponencia de este edificio cuando afirmaban: el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto ninguna cosa bella en su vida. Y sencillamente, a pesar de que hoy no hay templo de Herodes, que era una estructura que estaba dentro de esa estructura, el edificio que ustedes ven dentro del complejo, ese era el templo. Nos ha quedado, si quieren, restos de esas maravillas. Obviamente el lugar más famoso para el mundo judío en el mundo es el Muro de los Lamentos, que otra vez el Muro de los Lamentos no es parte del templo, sino parte de la estructura que rodeaba el templo, que eran precisamente esos taludes. Por ejemplo, aquellos que visitaron o por ahí como consecuencia de esta presentación quieren ver el lugar, el sitio original, desde hace algunos años atrás se puede llegar lo que se llaman los túneles del templo, por los cuales se puede llevar a la base misma de las murallas, donde está la piedra madre de la montaña. Es decir, es una estructura monumental. Precisamente no les traje la imagen, pero una de las piedras que componen esa estructura pesa cerca de 600 toneladas y tiene una dimensión en extensión de 12 metros. Y es la tercera piedra más grande en una estructura conocida en el mundo. Y siempre la pregunta es cómo lo hicieron, ¿sí? Sino que le preguntan a los italianos con un puente. Ahora, el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén era el centro de identidad del pueblo de Israel en el mundo antiguo. Y para, de alguna manera, definir cómo percibían los judíos en el mundo antiguo esa institución, una de las citas que me parece más apropiada es una que, desde el punto de vista
cronológico es de la época rabínica, es una fuente tardía, pero probablemente la idea tenga orígenes en la época intertestamentaria, precisamente en la época grecorromana, cuando el Midrash Tanhuma, en Parashat Kedoshim, dice así: como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así es la tierra de Israel el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo. Y Jerusalén está en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el santo de los santos en el centro del santuario, y el arca en el centro del santuario, y la piedra fundacional frente al lugar santo, porque a partir de esta se creó el mundo. Muchas veces digo que si no supiera que está escrito en el Midrash Tanhuma, diría que Eliade escribió este texto, ¿sí? Es realmente un texto perfecto, en donde obviamente la relación con la realidad geográfica no es tan grande, pero muestra la manera cómo se concebía el centro, no solamente de la experiencia judía, sino el centro del universo. Y es así como los judíos concebían a Jerusalén. El testimonio de los más antiguos que conocemos ya sobre este concepto de centro, lo conocemos en un libro de la literatura pseudoepigráfica judía, que es el libro de Jubileos, del segunda mitad del siglo II entre nuestra era, de cuyos testimonios nos quedaron 15 manuscritos entre los rollos del Mar Muerto. Y precisamente la idea, y se dice claramente en el texto, que Sion está en el ombligo del mundo, el ónfalos. El profesor Philip Alexander, en su época cuando estaba en Oxford, había escrito que en realidad la idea de ombligo, de ver a Jerusalén y el templo como el ombligo del mundo, era una idea alternativa desarrollada con los judíos a la idea del mundo griego de ver Delfi como el ónfalos del mundo. Sí, los judíos siempre con grandes pretensiones de jugar siempre en la cancha de los grandes, ¿no? En este caso del mundo griego, y la manera que los griegos veían que su civilización estaba en el centro del mundo, los judíos también lo veían. Pero acá tengo que hacer una salvedad. A diferencia de los griegos, los judíos tenían razón. Y la mejor manera de probarlo, fíjense esta imagen, y díganme si no es cierto. Como ven, la fotografía no miente, ¿no? Así que claramente, como ven, realmente así lo veían los judíos al templo de Jerusalén. Era el centro del universo. Pero también el templo de Jerusalén era un centro de conflicto. Y yo sé que es difícil de imaginar que los judíos también eran conflictuados hace 2000 años atrás, pero también lo eran. En el libro que mencionaron sobre el templo de Jerusalén, un tercio de mi libro trata sobre la polémica en derredor del templo de Jerusalén. Y no es que la polémica comenzara solamente en la época grecorromana. Probablemente, entre líneas, podemos ver que la polémica había comenzado ya en la época del primer templo, como algunos textos bíblicos dejan sugerir. Pero obviamente, a partir del hecho de que tenemos más fuentes literarias, con los rollos del Mar Muerto, la literatura pseudoepigráfica, podemos reconstruir precisamente esa polémica. Y esta polémica, que afectaba a grupos piadosos, que veían el templo de Jerusalén no como la casa de Yahvé, sino precisamente un antro de impureza ritual y de corrupción moral, finalmente y mágicamente se termina cuando el templo es destruido por los romanos en el año 70 de la era común. Y cuando ustedes hoy visitan Jerusalén y visitan lo que se llama el parque arqueológico, pueden ver restos realmente de esa destrucción. Fíjense, esta era una calle, en los edificios de la izquierda eran las tiendas donde estaban los mercaderes, seguramente una de las calles por las cuales se paseó Jesús. Y como ven, los montículos de piedras que ustedes ven son restos del muro original que fueron derribados por los romanos para mostrar quién es el verdadero Señor del mundo y que con los romanos no hay que ocuparse, ¿sí? Y cuando los arqueólogos excavaron y llegaron a esos montículos, decidieron no removerlos porque son testimonio mudo precisamente de la destrucción del templo de Jerusalén. Y a partir de la destrucción del templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén pasa de la historia a la memoria colectiva. Y en la memoria colectiva comienza a ser identificado con el tema de la escatología. Cuando ya en las fuentes del segundo templo
se hablaba del templo futuro, se lo veía también en un contexto escatológico. Por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto estaba en contra del templo, pero no del templo en tanto templo, sino del templo específico histórico. Y por lo tanto los historiadores suponen que el origen de la comunidad del Mar Muerto se debía a que ellos no aceptaban componendas y por eso decidieron dejar Jerusalén y en algún momento llegar a Qumran hasta el comienzo de la era escatológica, con la esperanza de que habría de construirse un nuevo templo, pero a diferencia de los anteriores, habría de ser construido por Dios mismo, incluso con sus manos. Y si algunos de ustedes recuerdan la escena del juicio de Jesús, precisamente cuando se lo acusa haber oído que destruiría el templo y que el próximo templo no sería construido por manos humanas. Por lo tanto, probablemente aludiendo a esta tradición que el templo escatológico sería perfecto porque habría de ser deconstruido por Dios mismo. Y de esta manera entonces nosotros podemos ver tanto en la arqueología como por ejemplo en manuscritos iluminados que el tema del templo sigue presente en la memoria de Israel. Y por ejemplo les traje de la sinagoga de Tzipori, el mosaico del siglo V, o la sinagoga de Beit Alfa en el siglo VI, motivos que tienen que ver directamente con el templo de Jerusalén. Y uno de los motivos clásicos es el candelabro de 7 brazos, la menorá. Es decir, cuando los judíos pensaban en la era mesiánica, asociaban la era mesiánica con la reconstrucción del templo. Y tenemos uno de los textos mesiánicos que se llama el Sefer Zerubabel, probablemente del siglo VII, donde imaginan que el templo baja del cielo. Y probablemente a los presentes esta imagen les recuerde también un descenso del cielo, que es en el Apocalipsis 21, en donde el vidente ve que baja Jerusalén. Juan dice que baja Jerusalén y claramente dice que no hay templo. No hay templo porque tiene el Cordero, ¿sí?, que reemplaza al sacrificio que es el Cristo. Pero la idea es una idea que lo vemos claramente arraigado en las fuentes de Israel, que la era mesiánica está asociada con la reconstrucción del templo. La imagen que tiene en el centro es de una Agadá, que es el libro que nosotros leemos en la cena pascual los judíos, y los que tienen paciencia, porque hay una parte del ritual antes de la cena y después de la cena, ¿sí? Hasta la cena todos todavía siguen el ritual, después de la cena ya no todos, pero uno de los cantos típicos es este: construye, oh Dios, construye tu casa en breve, redentor es Él, bondadoso es Él, santo es Él. Ojalá construya pronto su casa, rápido en breve, aún en nuestros días. Es decir, la esperanza de los judíos piadosos durante 2000 años, desde la destrucción del templo hasta el presente, es que el templo de Jerusalén debe ser reconstruido. Y por lo tanto, cuando comencé a explorar el tema del templo y la presencia del tema del templo en el judaísmo, no tenía que probar la presencia, como dije, de esta creencia, porque es una creencia que se manifiesta en todo contexto de la vida judía. En el centro del ritual judía es lo que se llaman las 18 oraciones o bendiciones, que como es la lógica judía, se llaman 18 y son 19, ¿sí? Y una de ellas dice expresamente, es la solicitud a Dios de la reconstrucción y la pronta reconstrucción del templo de Jerusalén. Y cuando me embarqué en explorar el significado del templo en el judaísmo, me hice una pregunta: probar que el tema del templo es significativo para los judíos religiosos es una verdad de perogrullo y por lo tanto no merece ser probada. Mi pregunta era si podía encontrar la presencia en el judaísmo secular. En este caso no era para nada obvio, ¿sí? Si acaso, por ejemplo, en un judaísmo liberal y secular podía encontrar restos y rastros de esta creencia que está tan arraigada en el judaísmo. Y esto es lo que quiero presentar en la segunda parte, sobre el templo de Jerusalén y el judaísmo secular. Y quiero abrir esta parte con un personaje que es Boris Schatz. Boris Schatz es el fundador de la primera academia de arte en la historia del pueblo de Israel, que es la Academia Betzalel. Y entre otras cosas, Boris Schatz
diseña el frente del Gymnasium Herzliya, que es uno de los colegios más significativos en el comienzo de los judíos sionistas que están retornando a la tierra de Israel a comienzos del siglo XX. Y el diseño del frente lo hace Schatz. Y fíjense ahora lo que es muy llamativo. En el frente ven que hay dos enormes torres, que por ahí a nuestro gusto estético no nos resulta tan llamativo, pero es muy llamativo ese frente. ¿Por qué ese frente? Y ese frente tiene una razón. Fíjense cómo se imaginaban el templo de Salomón a fines del siglo XIX, con las mismas dos torres. En las fuentes bíblicas se dice que a la entrada del templo de Salomón había dos columnas de Yajín y Boaz. Y ahora, por supuesto, no cabe si tiene que ver algo con esas torres, seguramente no. Pero Schatz diseña el frente de un colegio secundario en Israel como el frente del templo de Jerusalén. Entonces ahora la pregunta es, ¿en qué está pensando Schatz? ¿Por qué precisamente toma ese motivo para el diseño del frente? Para poder entender qué se esconde detrás de este tema, quiero traer ahora a colación un texto de un libro utópico que escribe Schatz en la segunda década del siglo XX, que publica ya por los años 20, y Schatz imagina a Jerusalén cómo va a ser en otros 100 años. Los que conocen bien el Oriente saben que en el Oriente no podemos saber lo que va a suceder hoy a la noche, ¿sí? Pero la utopía todo lo permite. Era un género literario muy popular en esos años, como por ejemplo en el caso también de Herzl, el fundador del sionismo, también había escrito un libro utópico. Y hay una escena que Schatz imagina, 100 años de donde el momento que él está viviendo, que él está en Jerusalén y se encuentra en el techo de esa academia de arte que él fundó, que se llama Betzalel, y se encuentra con el mismísimo Betzalel. Ahora, ¿quién fue Betzalel? Betzalel fue el primer artista del pueblo judío, según la tradición, porque es el que construye el tabernáculo en el desierto. Es decir, por eso, otra vez, la academia lleva el nombre del constructor del tabernáculo, que es la primera etapa de construcción del futuro templo. Y fíjense ahora cuál es el diálogo que él mantiene con el verdadero Betzalel. Rápidamente miré hacia abajo, estirando el cuello para ver el templo. En la escena anterior, Schatz le pide específicamente a Betzalel que quiere ver el templo de Jerusalén. Piensen ustedes por qué justamente le preocupa tanto ver el tema del templo. Y entonces toman un avión y empiezan a volar, y por eso llegan a este lugar. Desde la terrible altura en la cual estábamos, realmente no podía hacer nada. Todo lo que vi fue tejados planos, patios pavimentados, algo que brilla aquí y allá, si era oro o agua no lo podía decir, un parche de color azul-verde de la vegetación. Todas las calles conducen allí. Y frente a una de las puertas, que lo reconozco como la Puerta Dorada, un puente se extiende por sobre el valle de Yosafat, llegando al Monte de los Olivos. Mi señor y maestro, ¿acaso ofrecen sacrificios en el templo? No piden perdón al igual que los antiguos con los sacrificios. No por medio de la sangre derramada de una criatura inocente se puede lograr la expiación, sino por medio del arrepentimiento de sus malas obras se le perdonará el pecado. ¿Y qué se hace en el templo? ¿Qué hay adentro? El templo es la morada del alma de la nación judía. Cada judío va allí para cultivar su espíritu, para entender el alma de la nación. En ese lugar hay todo lo que el judío ha creado desde hace miles de años, parte de su trabajo para el bien de toda la humanidad. Un museo, un repositorio de arte judío y sabiduría, donde el Espíritu del Señor que Dios ha puesto dentro de nosotros residirá. Es decir, acá vemos un tema que me parece muy significativo. Schatz es un judío liberal. Obviamente ya no es un judío piadoso, no sigue las regulaciones judías, pero él fue criado dentro de esa memoria colectiva que no podía imaginar el futuro sin el concepto de templo. Pero obviamente no podía aceptar un templo en su sentido primitivo,
el lugar donde hay sacrificio, donde se expían los pecados. Y por eso lo que hace es llenar un concepto judío tradicional como es el templo con un nuevo significado moderno que es el templo. Ahora, el ver un museo como templo no es un invento de Schatz. Basta con ver simplemente cómo se construyen los museos en la Europa del siglo XIX con una construcción neoclásica que da la sensación realmente de entrar a un templo. Pero lo interesante es que él toma un tema como es el museo, que es una institución occidental, y la trasvasa ahora con el tema judío del templo. Eso significa que ahora también podemos entender en qué pensaba Schatz cuando diseñó el frente del gimnasio en Herzliya, precisamente como si fuera la entrada del templo de Salomón. El tema de la sabiduría, el conocimiento, eso es ahora un templo. El templo es un lugar de sabiduría, es donde se encuentra el reservorio de la memoria colectiva de la nación o los artefactos materiales de esa nación. Algunos de los presentes probablemente podría preguntarme, bueno, es interesante, pero si acaso este ejemplo es unicum, o en realidad lo que muestra es una tendencia. Y mi respuesta definitiva es que es simplemente un ejemplo de una tendencia clara que encontramos en el movimiento sionista, en donde por un lado las raíces obviamente se entroncaban con las líneas del nacionalismo liberal de Europa, y por el otro lado abrevaba de las fuentes judías. Y sea, por ejemplo, simplemente para lograr legitimación en sus conceptos, o realmente legítimamente inspirándose en las fuentes judías, lo que hacía era retomar temas del pasado judío, pero llenándolos de nuevo contenido. Y un ejemplo que en este caso creo que muchos de los presentes se van a sentir identificados, es cuando en 1923 se lleva a cabo una ceremonia donde se coloca la piedra fundamental de la futura Universidad Hebrea de Jerusalén. Y fíjense lo que Menachem Ishkim, uno de los dirigentes del movimiento sionista, le dirige la palabra a Einstein, y esto es lo que dice: profesor Einstein, frente a este sitio se ve el monte Moriah, que conoce la geografía de Jerusalén, desde el monte Scopus, que es donde se erigió la Universidad de Jerusalén, porque es un monte más alto. Se ve precisamente el monte Moriah, donde está hoy en las mezquitas. Hace 3000 años, uno de los más grandes hijos de esta nación, el rey Salomón, construyó una casa de oración allí para el Dios del universo. Y cuando dedicó el templo, oró que fuera una casa de oración para todas las naciones. Y ahora rogamos que esta casa, la casa de la Universidad Hebrea, que se dedica aquí en el monte Scopus, sea una casa de ciencia para todas las naciones. Ahora, en este caso, él está haciendo referencia a un texto clave de la literatura profética, que es el caso de Isaías 56, lo que llamamos el segundo o tercer Isaías, un profeta anónimo que vivió a finales de la época del cautiverio en Babilonia o el comienzo de la época persa, que dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, el texto original obviamente se refería al templo, en este caso en su versión no como lugar de sacrificio, sino como casa de oración. Y utiliza precisamente este texto Ushishkin para decir que la Universidad Hebrea es el nuevo templo, es el templo del conocimiento, es un templo secular, pero templo al fin. Es decir, el movimiento sionista no corta los lazos con sus orígenes. Lo que hace ahora es redefinir las instituciones tradicionales o los conceptos, como en este caso la institución del templo, en los términos de un judaísmo secular. Ahora, hay un momento clave en el judaísmo y en la historia moderna del Estado de Israel, y eso lo digo, Pablo, antes de haber leído el libro de Mario, ¿sí? Y que es el nacimiento del Estado de Israel. Es un punto de inflexión desde todo punto de vista en la existencia del pueblo judío, donde las esperanzas mesiánicas ahora tienen una traducción política. Y el 15 de mayo de 1948, Ben Gurión declara la independencia del Estado, y este año estamos
precisamente celebrando el 70 aniversario de los rollos del Mar Muerto y también del Estado de Israel. Y cuando nosotros queremos entender la esencia de un Estado, lo que tenemos que hacer es buscar en sus símbolos, porque es precisamente en sus símbolos donde todos los pensamientos y las filosofías se entroncan. Y el Estado de Israel, como todo Estado, también quería tener su símbolo nacional, su escudo. Y llamaron a concurso. Hubo 450 propuestas y de ellas fue elegida esta, la de los hermanos Shamir. Y este fue el escudo elegido para el Estado de Israel. El motivo aparece la menorá, es decir, el candelabro de 7 brazos, obviamente estilizada, ¿no?, en un lenguaje modernista del tipo Art Nouveau, ¿sí? Está flanqueada por 2 hojas de laurel, y luego arriba ustedes ven que hay, en vez de 7 velas, hay 7 estrellas. Voy a empezar. ¿Algunos saben por qué las estrellas? Por ejemplo, es el símbolo de la ciudad en donde vivimos, ¿sí?, Herzliya. ¿Por qué las estrellas? Porque era uno de los ideales sociales de Teodoro Herzl, que aspiraba que en la futura sociedad se habría de trabajar solamente 7 horas al día. Como ven, mesiánico, absolutamente escatológico, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, toman un claro motivo de la ideología herzliana, que son las 7 estrellas. Por ejemplo, aquellos que conocen el actual símbolo del Estado de Israel, reconocen los temas, pero obviamente ven que hay una diferencia. Este es el actual escudo del Estado de Israel, que como ven hay ciertos elementos comunes. Aparece un candelabro, aparecen también las hojas de laurel, de olivo, y luego aparece, se cambió el fondo, en vez del negro aparece el azul, está escrito en hebreo Israel, y desaparecieron las estrellas, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a este motivo? La comisión que eligió el escudo le exigió algunos cambios a los hermanos Shamir. Y específicamente, el más importante es el del candelabro, que ahora quiero mencionar. Pero vamos a ir ahora al tema. ¿De dónde nace este escudo? Este escudo nace en esta imagen. Por ejemplo, lo pueden ver en una Biblia iluminada de España del siglo XIV, donde ven que los elementos centrales del escudo están ahí. Hay un candelabro, la menorá en el centro, y luego en vez de 2 hojas de olivo, hay 2 árboles de olivo. Cuando generalmente pregunto, incluso en Israel, digo, ¿qué significan las hojas de olivo? Obviamente la respuesta es un símbolo de paz. Y tienen la imagen, obviamente, de la paloma y la hoja de olivo, que es la escena después de finalizado el diluvio universal. Algo así como el diluvio de ayer a la noche, ¿sí? Pero alguno de los presentes, y no es una pregunta retórica, ¿ustedes reconocen de dónde es esa imagen? Esa imagen tiene que ver con el texto de Zacarías 4. Zacarías 4 es uno de los últimos profetas en la tradición judía de la época persa, y era precisamente uno de los profetas que de manera pragmática empujaba al pueblo a reconstruir el templo de Jerusalén. Y ese texto de Zacarías 4, Zacarías tiene una visión. Volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta uno que está dormido. Y me preguntó, ¿qué ves? Y yo le contesté, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. Y en lo alto tiene 7 lámparas, a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó, ¿no sabes qué significa? Y yo le dije, no, señor. Yo le pregunté, ¿qué son esos 2 olivos, uno a cada lado del candelabro? Y también le pregunté, ¿y qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro por donde llega el aceite a las lámparas? Y el ángel me respondió, ¿no sabes qué significan? Le dije, no, señor. Y él me contestó, estos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. Se refiere a los 2 ungidos, que en el contexto lo que significa, uno es el ungido de la casa de David, que es Zorobabel, que es el jefe político, y el otro, Yoshua, el hijo de Yotzadak, que es el gran sacerdote.
es decir, de la casa de Aarón. Y ese siempre es el modelo también de gobierno en Israel, que siempre tiene que haber dos cabezas y no solamente una, como por ejemplo va a suceder en la época de los macabeos, en donde el rey también es el sumo sacerdote. Ahora, como dije, este texto acompañó a la escatología judía, que cuando imaginaba la restauración de Israel y la reconstrucción del templo, la imagen de Zacarías 4 era la imagen que vemos representada a lo largo de la iconografía judía. Y es muy significativo que los hermanos Shamir precisamente tomaran como ejemplo básico ese motivo y lo transformaran en el escudo mismo del Estado de Israel. Y ahora, para que puedan ver qué se esconde detrás de todo esto, quiero precisamente volver al tema de la menorá o el candelabro. Les muestro ahora, por ejemplo, les dije que el tema de la menorá, que se había transformado con el tiempo en un epítome del concepto de templo, era uno de los artefactos sagrados del templo. En la sinagoga, en el mosaico famoso de Beit Alfa, que fue descubierto en 1929 por el profesor Zukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén, como ven, no es la misma menorá, ¿no? Y la exigencia de la comisión fue que cambiaran la menorá. No era suficiente que fuera la menorá, tenía que ser específicamente esa. ¿Y qué menorá es esa? Es la menorá del arco de Tito. Esa es que exigieron, específicamente esa. Ahora, la menorá del arco de Tito es uno de los artefactos sagrados que figuran como el botín que trajeron los romanos, que se alardeaban de haber destruido la casa de Yahvé, que no era poca cosa para los romanos, hasta tal punto que Domiciano, en homenaje a Tito, le construye en el año 81, en homenaje a Tito, le construye el arco. Los romanos sentían que había sido un enorme logro poder realmente abortar la revuelta, porque temían que realmente la revuelta prendiera en el resto del imperio romano. Y el que conoce el arco de Tito, de todos los artefactos sagrados, el más notorio es el candelabro. Y por lo tanto ahora la pregunta cabe, ¿por qué les era tan importante que fuera precisamente ese candelabro? Y como vimos, en un contexto que es la imagen de Zacarías 4. Porque lo que se esconde detrás de esto es que los fundadores del Estado de Israel veían en el Estado judío, es decir, en la corporación, en el ente político que es el Estado de Israel, el logro del mesianismo. En otras palabras, el Estado de Israel es el tercer templo. Ben Gurión, el padre del Estado, cuando se refería al Estado de Israel, lo llamaba Abait HaShilshi, el tercer templo. Es decir, no era simplemente una metáfora, era realmente la misma lógica que traté antes de señalar con Boris Schatz. Mientras que Schatz veía que el templo se traducía en una institución cultural, el movimiento sionista tradujo el templo en el concepto de Estado. Pero ahora el Estado es el templo. Ahora, en el año 48 estalla la Guerra de la Independencia y sucede algo inesperado. Como consecuencia de la Guerra de la Independencia y el cese de fuego establecido con los países árabes, la ciudad de Jerusalén queda dividida. Y a partir de ahí es el famoso tema de la Jerusalén oriental, controlada por Jordania junto con el territorio de Samaria y Judea, situación que va a prevalecer hasta la Guerra de los 6 días. Y por lo tanto sucede algo muy significativo. El espacio que había conformado la identidad de Israel por miles de años había sido lo que llamamos la Jerusalén oriental, que les recuerdo que hasta fines del siglo XIX todo Jerusalén era la ciudad vieja de Jerusalén, eso era Jerusalén. Y precisamente la parte de la historia, la Jerusalén oriental y específicamente el área del templo, quedó en manos de los jordanos. Es decir, en el naciente Estado de Israel no podían hacer usufructo de ese lugar que había cumplido un lugar central de memoria colectiva. Y entonces lo que hace el Estado de Israel es desarrollar, desde el punto de vista político, para crear los focos de identidad nacional, el oeste de Jerusalén, que era el único que estaba en control de Jerusalén. Y en ese caso, por ejemplo, en el área occidental de Jerusalén, se crean 2 focos de identidad. Y en este caso, utilizando un modelo antropológico de
tipo estructuralista, puedo decir que si el concepto de vida y muerte son dos básicos en la cultura, puedo identificar en mi lectura del espacio del moderno Estado de Israel esos dos temas, el de vida y la muerte. El tema de la muerte aparece en aquellos que conocen, es donde está el Museo del Holocausto de Yad Vashem, donde está el cementerio de los caídos por la patria, y el monte Herzl, donde está enterrado el mismísimo fundador del movimiento sionista Teodoro Herzl, y los grandes del Estado, entre ellos Yitzhak Rabin y Shimon Peres, están enterrados. Es decir, el tema común de todo ese lugar es la muerte. Pero a 1 kilómetro de ese mismo lugar, hay un lugar que lo que define es la vida del Estado, y es precisamente la zona de Givat Ram. La zona de Givat Ram hace las veces de Capitolio del Estado de Israel. Las instituciones centrales del Estado que conforman políticamente, judicialmente, culturalmente la nación, están en ese Capitolio. Ahí podemos encontrar los ministerios, incluyendo la del primer ministro, está el Parlamento israelí, la Knesset, está la Suprema Corte de Justicia, está el segundo campo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Givat Ram, ¿sí? Y está también el Museo de Israel. Y sobre ese tema yo ya voy a volver. Es decir, esa parte de Jerusalén se fue conformando frente a la carencia del área oriental, que como dije, estaba en manos de Jordania. Y ahora llegamos entonces a la tercera parte, con la que quiero culminar la presentación. Si el tema del tercer templo es simplemente una fantasía o es una realidad. Y para eso tenemos que entender qué significó la Guerra de los 6 días en el moderno Estado de Israel. Cuando hoy con una perspectiva histórica podemos decir, y más allá de si uno pertenece a los grupos de izquierda o los grupos de derecha, no hay discusión que es un punto de inflexión en el moderno Estado de Israel. Hay un Israel del año 48 al año 67 y hay un Israel desde el año 67 hasta hoy en día, pasando por la guerra del Kippur en el año 73. Porque lo que sucedió es que a partir de ese momento, lo que se creía que formaba parte de la escatología, ahora podía ser realidad. Es decir, Israel controlaba militarmente los territorios que habían sido históricamente parte del antiguo Israel, ahora estaban en manos de Israel, y por lo tanto empiezan a desarrollarse movimientos que quieren ahora acelerar la aparición del Mesías. Y por ejemplo, una manera es la construcción de los asentamientos en los territorios, que es un proceso que obviamente empieza a tomar fuerza con el tiempo. Y esa misma idea se traduce también políticamente cuando, por ley del Estado, se une la Jerusalén oriental con la Jerusalén occidental, que es lo que se encuentra detrás de toda la polémica reciente con el traspaso de la embajada americana en la era de Trump. Ahora, ¿qué es lo que pretendía el Estado de Israel? Era poder reunificar algo que simplemente el devenir de la historia había transformado en Jerusalén oriental o occidental, pero para ellos todo Jerusalén. Como dije, la verdadera Jerusalén es la oriental, porque ahí está la historia. La nueva Jerusalén no tiene historia, simplemente comienza a fines del siglo XIX, y dije, se desarrolla políticamente a la luz de la situación política creada después del 48, y es donde están las instituciones centrales del Estado. Y a partir de la ley del Estado, se une Jerusalén. Fíjense, por ejemplo, esta pancarta celebrando la independencia del Estado de Israel en el año 2007. Fíjense que aquel que diseñó claramente tiene un concepto político de lo que es la ciudad de Jerusalén. Ven la bandera del Estado de Israel, en donde en la parte superior tenemos la Jerusalén oriental o edificios que representan la Jerusalén oriental, y en la parte inferior tenemos instituciones de esa misma Jerusalén, como se puede ver, por ejemplo, el Parlamento israelí, como se puede ver también mi institución. Este es el interior del Santuario del Libro, donde está hoy la copia del rollo de Isaías, ¿sí? Ahora, como los presentes conocen, está por un lado la religión en su concepto religioso,
¿sí? Y sacro, pero también hablamos de una religión civil. Y toda sociedad desarrolla también un culto, tiene un calendario y tiene también una religión que permite precisamente el reforzar la identidad de los miembros de una nación. Y de esta manera también el Estado de Israel podemos identificarlo. Si nosotros tomamos que el día más sagrado en el calendario judío es el día del perdón, el Yom Kippur, el Estado también tiene su día más sagrado, pero por las características idiosincráticas de Israel es un día que realmente está conformado por dos mitades. Una conformado por el día de memoria por los caídos por la patria y al otro día es el día de la independencia. Es decir, ese sería el Yom Kippur de la religión civil, ¿sí? Cosa que, entienden, es muy difícil pasar de un estado realmente de tristeza nacional, porque difícilmente es muy difícil encontrar una familia que de alguna manera nos tenga que ver con los caídos por la patria. Y por el otro lado, inmediatamente después comienza el Día de la Independencia. Pero fíjense cómo el acto, ese ritual, está conformado hoy en el actual Estado de Israel. El Día de los Caídos por la Patria, el Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo, nace en la Jerusalén Oriental, en presencia del presidente del Estado, y ven que se ve ahí el Muro de los Lamentos. Cuando finaliza el día y comienza el Día de la Independencia, siempre comienza en el Monte Herzl, en la parte occidental. Y ahí comienza el Día de la Independencia. Son dos mitades de un mismo día. Significa que el ritual judío, en este caso de la religión civil, trata de promover la idea de la reunificación de la ciudad. Es decir, la ciudad es una. Y mi pregunta es si lo que se trata desde el poder de reunificar por medio de la ley el concepto de Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental realmente refleja la realidad. Y no estoy hablando políticamente. Mi argumento es que la división no es solamente política, es también cultural. Son dos modelos de nación. La Jerusalén Oriental es la Jerusalén que toma como preeminencia la memoria, la historia, los lugares sagrados. Y en este caso, obviamente, el área del templo. La Jerusalén Occidental es la Jerusalén que está representada por instituciones modernas, liberales, europeas, como por ejemplo, incluso cristianas, como es la universidad y como es también un museo. En el año 2007, yo estaba viajando a mi trabajo y oigo a la mañana una persona que es muy conocida en Israel, Avshalom Kor, y el discurso de él es el siguiente: ¿quién eres tú, Jerusalén? ¿Ciudad de Dios o una ciudad como otras? ¿Monte Moriah o Givat Ram? Me acuerdo cuando leí esto, digo, si no lo hubiera oído, lo hubiera inventado eso. Porque realmente reflejaba lo que yo siempre trataba de, en mis reflexiones y mis lecturas del espacio de la ciudad de Jerusalén, era lo que yo entendía. En realidad hay dos Jerusalén, pero son dos modelos de sociedad. Y de alguna manera, el modelo de Givat Ram era el modelo del Estado de Israel liberal del año 48 al año 67. Y a partir del 67 cambia el código, el DNA, y el elemento religioso, los elementos mesiánicos y escatológicos empiezan a cobrar fuerza, ¿sí? Y hoy se manifiesta con el presente gobierno que tenemos, no solamente de ultraderecha, sino donde elementos clericales tienen un fuerte peso en las actuales decisiones del gobierno. Pero hasta tal punto que, ¿se acuerdan? Comenzamos hablando del tema del Templo de Jerusalén ayer y hoy. ¿Qué presencia tiene el tema del Templo de Jerusalén hoy? Y podemos encontrar una gama de posibilidades y quiero traer algunas de ellas. Por lo pronto hay una muy literal. En el este de Jerusalén, en la ciudad vieja, tenemos un instituto que se llama el Instituto del Templo, que su propósito no es solamente un estudio académico, sino promover la reconstrucción del tercer templo. Ahí, por ejemplo,
si ustedes visitan ese instituto, ellos ya tienen la menorá preparada para cuando llegue el Mesías. Ellos empezaron a criar la vaca roja, que sea totalmente roja. ¿Y por qué se necesita? Porque por el ritual del Pentateuco necesitamos luego matar y quemar a esa vaca, porque con las cenizas de la vaca roja es un elemento, factor fundamental en el acto ritual de la pureza de los sacerdotes. Y hasta que no ejecutemos esa ceremonia, todos vivimos en un estado de impureza ritual. En ese mismo instituto, por ejemplo, se están preparando a los futuros sacerdotes, porque cuando llegue el Mesías, ¿quién va a ejercer el culto en el futuro templo? Y para que entiendan hasta dónde, no estamos hablando simplemente de algunos casos simplemente psiquiátricos, es un fenómeno social que tiene miles de seguidores. Les quiero mostrar una película, vamos a ver si todo sale bien. En casa funcionó, vamos a ver si aquí funciona, que es un pequeño video en español que precisamente explica sobre este instituto. He aquí uno de los sueños más anhelados por el judaísmo, el tercer templo de Jerusalén. Se trata en todo caso de una maqueta, ya que el templo jamás se ha construido. Y es que, según algunas tradiciones ortodoxas judías, este será fruto de la obra divina, y el hombre no puede en ningún caso participar en su construcción. A pesar de su filiación ortodoxa, Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, no está de acuerdo. La Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. Glick se ha puesto manos a la obra. Su Instituto del Templo ha comenzado a confeccionar las ropas para los que, según él, serán los futuros sacerdotes. En el museo situado junto al instituto se exhiben, además, algunas de las piezas para los oficios. Glick pertenece a una corriente mesiánica identificada con la ultraderecha israelí que reivindica como propia la zona en la que se hallaría el tercer templo. Pero esto es Jerusalén y, por supuesto, no se trata de un sitio cualquiera, sino de la zona en la que, tras la visita de Ariel Sharon en el año 2000, estalló la segunda intifada. Es la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán y el corazón espiritual de la demanda palestina de un Estado independiente. Ahora, ese Yehuda Glick no solamente es el fundador del Instituto del Templo, es miembro del Parlamento de Israel, por el partido gobernante del Likud. Por eso, por ejemplo, cuando el tema del templo surge hoy también como parte del conflicto árabe-israelí, no es un tema solamente parte de la propaganda antisionista o anti-israelí, sino que realmente podemos ver que hay elementos que invitan realmente a esa polémica. Cuando uno de ellos que habla de un tercer templo, como bien saben, el área del templo está ocupada, ¿no? Y por lo tanto todos entienden qué significa cuando yo trato de promover la construcción del tercer templo. Ahora, esa es una de las opciones, ¿sí? Una lectura literal. El tercer templo hay que construirlo. Y en realidad no hay ningún lugar que diga que no hay que construirlo. El hecho que el judaísmo haya encontrado una alternativa religiosa, como es por ejemplo la sinagoga y la oración que reemplaza el templo, es simplemente porque no tenía ninguna posibilidad práctica de construirlo. Pero ahora, por ejemplo, que hay un control de la zona, aun cuando en el año 67 el gobierno de Israel decidió que la administración del área del templo es entregada al Waqf, es decir, no está en manos de Israel. Pero obviamente Israel tiene pleno control militar, no habrá ningún impedimento más allá que, digamos, la desaparición del planeta, pero es un detalle. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del sueño de Schatz en la Jerusalén reconstruida? Cuando él imaginaba que en la futura Jerusalén, 100 años después, iba a haber, en lugar de un templo, iba a haber un museo. En realidad, Schatz no se equivocó, simplemente se equivocó en el lugar. El templo se construyó y ese templo es el Museo de Israel. El Museo de Israel se construye y se inaugura el 11 de mayo de 1965. Es uno de los 15 museos más grandes del mundo. Y su característica es un museo de carácter universal. A pesar de su nombre, no es un museo judío. No es como el museo judío en New York o en Berlín. Es un museo en donde tenemos desde arte precolombino a arte chino, en donde nosotros tenemos arqueología no solamente de la tierra de Israel, sino también tenemos de Egipto y de Canaán y de Mesopotamia, es decir, de los pueblos paganos.
es realmente la metáfora del programa sionista del año 48. Era el país, como lo imaginaba Ben Gurión, que iba a ser luz de las naciones. Y por lo tanto, el mensaje tenía que ser un mensaje de universalidad. Y por eso fíjense que frente a la opción literal de un templo, en la Jerusalén occidental tenemos un templo que refleja esos ideales liberales, como es, por ejemplo, el Museo de Israel, y el símbolo del moderno arte de Israel es esa obra que ustedes ven, que para el Museo de Israel también, que es el famosísimo obra de Danziger llamado Nimrod. Ahora, probablemente a los presentes no les diga nada. Nimrod es una figura mencionada en la Biblia en Génesis 11, pero en la tradición judía, Nimrod es el enemigo acérrimo de Abraham. Es el que intentó matar al patriarca y obviamente es el símbolo del paganismo. En este caso, uno de los artistas que pertenecía a las corrientes cananeas, precisamente tratándose de alejar de esas fuentes tradicionales judías, con piedra, no se ve tanto en el color de la imagen, que es traída de Petra, ¿sí? El símbolo nabateo, la capital de los nabateos, construye una figura y es la primera obra de un desnudo en el arte judío, ¿sí? Y obviamente no está circuncidado, porque no era un israelita, era un pagano, y ese es el símbolo del Museo de Israel a nivel artístico. Es decir, es un statement muy fuerte. Y fíjense, frente a un templo que trasunta universalidad, diálogo, apertura, tenemos un modelo que precisamente trasunta todo lo contrario. Y ahora, el tema del templo no es solamente una discusión académica, sino que juega un papel central también en el conflicto árabe-israelí. Quiero que oigan este video de 1 minuto sobre lo que uno de los dirigentes musulmanes dice sobre el templo de Jerusalén. لكن يريدوا أن يقولوا أو يوحوا بأن هذا المكان كان في يوم من الأيام كما يزعمون ويدعون كان هيكلا، ولكن هذه الحقيقة يعني لم تكن في فترة من الفترات هيكل، ولم يكن في فترة من الفترات أي معبد لليهود أو لغيرهم مكان المسجد الأقصى المبارك. Por ejemplo, el tema apareció en las conversaciones de Camp David con Arafat y Clinton y Barack, y precisamente uno de los integrantes de esa reunión, que fue uno de los ministros, comentó que cuando hizo ese comentario a Arafat, Clinton se dirigió a Arafat y le dice que conviene mejor que no siga mencionando el tema que no hubo templo, porque también en el Nuevo Testamento Jesús estuvo en el templo y fue presentado en el templo. Entonces, mejor que no se meta con el mundo cristiano sobre ese tema. Ahora, para terminar, cuando hablamos entonces del templo, hablamos de un tema religioso, hablamos de iconografía, hablamos realmente de la memoria colectiva, hablamos de la imaginaría, ¿sí? Pero en realidad, ¿por qué me tengo tanto que forzar en buscar el templo cuando realmente el templo ya existe y no está muy lejos de acá? Está en Sao Paulo, es el templo de Salomón. El templo de Salomón fue construido por la Iglesia Universal, es una de las iglesias evangélicas más importantes, no solo de Brasil, sino del mundo. Fue un pequeño proyecto muy humilde de $300 millones, ¿sí? Me acuerdo que en su momento me pidieron ser asesor de ese proyecto, pero quiero que entiendan hasta dónde realmente el concepto de templo es un concepto vigente para millones de personas en este mundo. Si también estaban buscando, el tabernáculo también está en Sao Paulo, y por eso le dije a un grupo de Brasil que recibí en el museo, le digo, miren, no sé para qué vienen ustedes en Israel. Ustedes en Sao Paulo tienen al templo y en Río tienen al Cristo, ¿sí? Entonces aquí tiene una imagen de imponencia de este templo. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que no interesa solamente a los judíos, no interesa solamente a los musulmanes, negando la existencia del templo, sino también a millones de evangelistas. Y por rara paradoja, los evangelistas son los que financian el proyecto del Instituto del Templo en el este de Jerusalén. Muchísimas gracias. Muchas
gracias, doctor Reutemann. Abrimos entonces una sesión, estamos bien, una sesión de preguntas y respuestas. Le pido a mi colega Pablo que nos ayude con la moderación de las preguntas. A ver, yo me animo mientras los otros se animan. Sí. Aquí, las preguntas que hubo respecto de cierto conocimiento, yo iba a responder, yo no soy judío, así es que se debe para los que sean judíos. Tampoco soy católico, así es que me salvo por las dos partes, ¿no? Hay un punto que tiene que ver con la denominación del templo. Porque tú mismo hablaste al final del tercer templo, pero hablaste primero de 3 templos. Y eso a mí me deja un tanto confuso, porque si es un primer templo que no hay referente histórico, y luego un segundo, y luego el tercero, que en el año 70 destruyen. No, ese es el segundo. Ese es el segundo. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Hay un primer templo, que es el templo de Salomón, ¿sí? El templo es destruido por los babilonios y en el 515 de la época persa se reconstruye. Y ese es el segundo templo. Ahora, lo que sucede que Herodes el Grande lo que hace es remodelar el segundo templo, pero de hecho construyó un tercer templo. Pero siempre lo consideramos todavía el segundo templo. Y cuando hablamos del tercer templo, siempre hablamos del templo escatológico, del que se habrá de construir. Por ejemplo, cuando enseño sobre la comunidad del Mar Muerto, para los miembros de la comunidad, el segundo templo nunca fue construido. Lo que era, digamos, utilizando el lenguaje moderno, es un fake news, ¿sí? Era solamente una apariencia de templo. El verdadero templo nunca fue construido. Y por eso, para ellos, siempre trato de imaginar, el día que les llegó la noticia que el templo fue destruido, los judíos obviamente hasta hoy se siguen apenando en Tisha B'Av sobre la destrucción del templo, pero probablemente esbozaron una sonrisa como diciendo en hebreo, yesh. Digamos, si el templo fue destruido significa que estamos cerca de la era mesiánica, porque habrá de venir el tercero, ¿sí? Pero a eso me refiero. ¿Okay? El tercer templo es el escatológico. Por una cuestión de literatura, porque hay quien le ha corregido a José Emilio Pacheco, que habla del segundo templo, que es el que se destruye en el año 70, y dice, no, ese no era el segundo. Bueno, es una cuestión ahí también que tiene que ver con literatura. Sí. Y luego la pregunta concreta era el factor histórico respecto de 1923 y Chats. Porque en la exposición yo no veo quién estaba ahí. Era la Palestina de los británicos. Me falta ese elemento, y sobre todo a la luz de lo que viene después, porque voy a ponerlo en términos totalmente occidentales. Habría 2 concepciones ahí de lo que sería el Estado de Israel. Una es un tanto romántica alemana, que es el alma nacional, y entonces esto siempre ha existido. Y la otra es una especie de contrato social, como considerarían los franceses, ¿no? La nación se constituye con los que quieren adherirse. Porque la primera posición pues deja absolutamente fuera a los que no son judíos. Y si uno ha estado ahí, pues la sorpresa para mí era el contacto cotidiano. Yo, para ir a la Universidad de Jerusalén a dar mis clases, tenía que tomar unos autobuses que estaban en árabe. Y mi primera sorpresa fue esa, porque acá nos hablan de la Franja de Gaza y uno no sabe dónde está. Y uno cuando está ahí se da cuenta de que están así. Esto es judío, esto es árabe, tal. Entonces, un discurso de esa naturaleza, pues de entrada... ¿Cuál de todos los discursos que yo dije? El discurso que yo llamaría el del alma nacional, que es estrictamente judío. Pero ahí no todos son judíos. Entonces, ¿qué pasa con ellos cuando se quiere constituir algo así? Y ahí vienen entonces las posturas de carácter político de la exclusión, y entonces el que no es judío queda fuera, y aquí solo caben los judíos. Eso lo contrapongo por la otra idea de lo que yo llamaría en mis términos la idea de una nación como contrato social al estilo francés. No importa tus orígenes, no importa tus creencias, sino que tú te adhieres a un contrato social donde participas como ciudadano con tales derechos y tales obligaciones, ¿no? Bueno, los puedo tranquilizar, no estoy creando ningún partido político. Lo único que trataba de mostrar humildemente es que un tema que nosotros lo podemos asociar con la arqueología, con
la religión, con las fuentes, ¿sí? Es un tema que tiene vigencia. Y es un tema que juega un papel político hoy en el moderno Estado de Israel, con grupos que realmente ven la posibilidad concreta de reconstruir el templo como algo certero. Cuando yo estuve trabajando en la exhibición en el año 2003, me encontré con algunos de los miembros de este movimiento y la certeza que ellos hablaban que el templo habrá de ser reconstruido era tan obvio como que mañana va a salir también el sol. Para ellos era obvio. Digamos, no es simplemente una esperanza en el futuro lejano, lo ven realmente como un futuro cercano. Ahora, estos grupos obviamente, del momento que pueden tener un peso en el gobierno, se transforma ya no solamente en un desideratum, ¿sí?, ideológico, sino realmente en un arma que puede ser incluso mortal, en un área explosiva, tal vez la más del planeta, como es el área del templo. Y por eso, recuerden, la segunda intifada se llamó la intifada del Aqsa, ¿sí? Y funciona, digamos, casi con el reflejo de Pavlov en el mundo árabe. En el momento que se menciona el Aqsa, cualquier argumento del punto de vista factual carece de importancia. Es decir, ven que hay un atentado contra las bases mismas del Islam. Ahora, el tema que vos mencionaste es un tema que tiene que ver con la naturaleza misma del Estado, ¿sí? El tipo de Estado de Israel. Las discusiones los tenemos no con el tema del templo. Por ejemplo, cuando miembros de la Suprema Corte que son árabes, en un acto de Estado tienen que cantar el himno nacional. El himno nacional del Estado de Israel es solamente significativo para los judíos. Entonces, para aquellos que son ciudadanos del Estado de Israel y tienen que cantar el himno, no pueden identificarse con ese himno y guardan silencio. La mejor manera de solucionar el problema lo hicieron en España. No hay palabras, hay solamente música, ¿sí? Porque cualquier palabra, hay algunas de las partes que se van a sentir afectadas. Entonces, obviamente es un tema todavía que se debate en el propio Israel. Y los debates van mucho más allá simplemente de judíos y cristianos. Piensen, por ejemplo, el modelo en un Estado moderno, liberal, occidental, como se considera Israel. No existe la institución del casamiento civil. Existe solamente el modelo religioso, que era el modelo que imperaba todavía en la época del Imperio Otomano. Es decir, las comunidades son religiosas y es el único modelo aceptado en el Estado de Israel. Y por lo tanto, los israelíes que no quieren asumir esa realidad, tienen que encontrar cada uno su solución, casándose en Chipre, casándose en Santorini, ¿sí? Cada uno hace lo que puede, ¿sí? Pero no, el Estado no responde a la presión que viene del propio Estado, ¿sí? Es decir, lo que vos mencionaste es cierto, no quería atacar todos los problemas, pero sí mostrar específicamente que el tema del templo es un tema que juega en distintos frentes. Juega a nivel de redefinición cultural. ¿Qué es un templo? Si acaso simplemente es una universidad o un museo donde judíos y occidentales se sienten muy cómodos, o realmente una institución donde se habla de sacrificios verdaderos, de artefactos sagrados e incluso de una vaca roja. O, por ejemplo, en el discurso de la polémica con el mundo árabe, donde niegan totalmente la existencia del templo, llegando realmente a absurdos históricos. O, como dije, en grupos, por ejemplo, que no son judíos, pero que están detrás del interés del templo, como en grupos evangelistas. Y todo eso sucede en ese pequeño estado que es el Estado de Israel. ¿Así, pero el micrófono o así? Yo no veo que haya. ¿Sí? Adolfo, tengo demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas, son más bien dudas históricas o biográficas. No sé si empiece por las más sencillas. ¿Esta vaca roja tiene algo que ver con Chagall o...? Chagall pinta muchas vacas rojas. Sé que era judío. Tiene que ver con la tradición judía, ¿sí? Okay. Segundo, cuando hablas del museo... del Museo de Israel. Sí. Como una recreación del templo. Pienso... Metafóricamente. Sí, sí. Bueno. Porque a mí me llama la atención, atravesando la avenida, hay un pequeño museo, el Museo de las Tierras Bíblicas, que no sé si lo consideras parte de ese museo, institucionalmente no lo es, pero en términos de objetos, tiene muchos objetos tan históricos y valiosos como cualquier otro. Bueno, mira, te recuerdo, Javier, todo el complejo, en Givat Ram tenemos un área de museos.
¿sí? Tenemos, por ejemplo, el Museo de Ciencia, el Museo de las Tierras de la Biblia. Al lado del Museo de Israel, todavía está por inaugurarse, es el nuevo Centro Nacional de Arqueología. Y tenemos el Museo de Israel. Por ejemplo, obviamente no era el lugar para entrar en detalle, pero por ejemplo, cuando pensamos cómo fue construido el Templo de Jerusalén, el Templo el Museo de Israel. El Museo de Israel originalmente estaba sobre la colina. Es decir, la idea original era que se sube a la Acrópolis. En la colina. Se sube a la Acrópolis. Esa era la idea. Las tierras bíblicas está abajo. Está abajo. Después, por ejemplo, lo que yo no desarrollé, pero eso es para otra presentación futura, es que el Santuario del Libro fue concebido por los dos arquitectos que lo construyeron, Bartos y Kistler, como un templo secular. Y además utilizan elementos de la arquitectura de templos aplicadas en el Santuario del Libro. Por ejemplo, solo un pequeño ejemplo, el espacio interior del Santuario del Libro se divide en un espacio tripartito. Y no es casualidad que las rollas del Mar Muerto están en el tercero, que en el Templo de Jerusalén era equivalente al Santo de los Santos. Es decir, la lectura metafórica juega un papel central. Es más, voy a decir otra cosa. El Santuario del Libro se inaugura el 20 de abril de 65. Es la primer sala profesional del Museo de Israel que se inaugura. Y el que estuvo detrás de ese museo fue el más grande arqueólogo israelí, Yigael Yadin, el que excavó Masada, el que compró rollos del Mar Muerto, también el padre compró rollos del Mar Muerto. Y hasta tal punto el lugar estaba identificado con Yadin, que cuando yo asumo la dirección de la institución en noviembre del 94, alguien me llama y dijo: Adolfo, ahora estás dirigiendo, sos el sumo sacerdote del templo de Yadin. Y ahora no es simplemente una metáfora, porque, por ejemplo, el que conoce la historia de Israel, la arqueología en Israel era una religión. Los israelíes eran educados a visitar la tierra de Israel con la Biblia abierta y identificar cada lugar con ese pasado varias veces milenario, con esa tierra, y el reconectarse con la tierra por medio de la religión. Por lo tanto, la Biblia era el libro sagrado, ¿sí? La arqueología era la religión y Yadin era el sumo sacerdote. ¿Puedo hacer dos preguntas más muy breves? Sí. Es un privilegio de expresidentes, ¿no? Es un reclamo individual, en realidad, aunque yo también, como Rafael Olea, no me identifico como católico, pero tiene obviamente un enorme peso la zona de las tres religiones. Pero Belén, a lo mejor porque me vas a decir es que Belén históricamente no hay nada, pero Belén es una iglesia muy importante para los cristianos. Por supuesto. Dominada ahora por una colonia musulmana, es un barrio musulmán. ¿A ustedes no les importa Belén? O sea, ¿no le dan peso histórico, digamos? ¿Lo identifican? ¿Es un barrio de Jerusalén? ¿Qué es para ustedes Belén? Bueno, Belén, otra vez, es una ciudad muy importante en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Digamos, obviamente los cristianos lo identifican con la historia de Jesús, ¿sí? Y porque el Mesías tenía que nacer ahí, ¿sí? Y tenía que nacer ahí porque la tradición asociaba a Belén con la casa de David, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, es también central para la identidad judía, ¿sí? En ese sentido. ¿Y la otra pregunta? ¿Qué hay con todo esto de la UNESCO de declarar que la plataforma de las mezquitas no tiene que ver con la historia? Es una pregunta de ciudadano indignado. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué puedo decir ante el argumento que no hubo templo? Por lo menos si no hubo templo, ¿para qué escribí el libro? Así que seguramente hubo templo, ¿no? Si no, ¿para qué lo escribí? No solamente que no hubo templo, que no tiene nada que ver con tiene nada que ver. Sí, es decir, y acá lo que vemos es cómo, en última instancia, todos los pueblos manipulan la historia, manipulan las tradiciones, y eso lo podemos ver ya en la antigüedad, de la misma manera que también los judíos lo hicieron con las tradiciones antiguas, y vemos las manipulaciones de las tradiciones ya en la tradición bíblica, y cómo tenemos varias versiones del mismo evento o del mismo personaje, cada uno desde su perspectiva política. Entonces, lamentablemente, el discurso se ve realmente rebajado, ¿sí? Realmente a estulticias, ¿sí?
llegando a verdaderos absurdos, y lamentablemente UNESCO, la misma UNESCO que hace solamente 3-4 años atrás declaró a uno de los tesoros nacionales que tiene el mundo judío, que es el Keter Aram Tzova, o el Códice de Alepo, como patrimonio de la humanidad. Es la misma UNESCO, ¿sí? Sí, reconociendo la Biblia como uno de los tesoros de la humanidad, y por el otro lado la misma UNESCO, que luego en una decisión absurda decide lo que decide sobre el templo. Sí. Tengo una pregunta. En documentos anteriores y posteriores a la creación del Estado de Israel se discute mucho la cuestión de Jerusalén. ¿Hay algún punto que se refiere en específico al Templo de Jerusalén o eso ya se da por entendido en dicha discusión? Me disculpo, pero no entendí la pregunta. En documentos, no sé, por ejemplo, los acuerdos de Oslo o, no sé, el Libro Blanco, en algunos de estos previos a 1948 o posteriores. Ahora entiendo, ahora entiendo. Sí, ahora entiendo. En la decisión de Naciones Unidas de la partición de Palestina el 21 de noviembre del 47, Israel acepta la internacionalización de Jerusalén. Si Israel estaba dispuesto a que fuera controlada por la comunidad internacional, y por lo menos era el primer logro verdadero que la comunidad internacional aceptara el nacimiento del Estado, cosa que nunca aceptaron el mundo árabe, y por eso Israel, cuando declara la independencia, es invadido por los países árabes, cuando realmente desde el punto de vista estrictamente militar las posibilidades de superar a los países árabes eran casi nulas, ¿sí? Y como dijimos, como resultado de el cese de fuego, Israel solamente se queda en sus manos con la parte occidental, que es la parte de Jerusalén que no tenía ninguna historia. La Jerusalén que mueve las conciencias de cientos de millones de personas en el globo, es la Jerusalén oriental, porque son donde está la historia, están los lugares sagrados. Ahora, cuando comenzaron las negociaciones de Oslo, y me encuentro acá en una situación, no soy un politicólogo, ¿sí? Pero de todas maneras voy a contestar hasta donde conozco la respuesta. De manera clara se definió que el último tema en dirimir con los palestinos era Jerusalén, porque sabían que ese era el tema muy difícil, porque es un tema que no juega solamente con la historia, sino con la mitología, con los sentimientos, ¿sí? No solamente puede ser analizado desde el punto de vista de los intereses estratégicos o políticos, sino moviliza las conciencias de millones de personas. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ir acumulando experiencia de una buena relación, en donde las relaciones se van solidificando, tomando confianza mutua después de tantos años de tensión y de odio mutuo, con la esperanza que cuando se llega a lo último, bueno, ya como estamos en lo último, se va y vemos, por ejemplo, que estamos trabados con Jerusalén. Sí. Bueno, primero agradecerle la discusión y la manera en que la ha hecho, me ha resultado muy interesante. Tengo dos preguntas que hacerle. La primera es exactamente, aunque algo ha dicho en la presentación, el nuevo templo o el Museo de Israel como nuevo templo, exactamente qué papel reserva a aquellos que no son judíos, digamos. Que el museo de ese templo nacional, digamos. Sé que hay exposiciones, le he visitado recientemente y he tenido la oportunidad de ver lo magnífico que es, pero no me queda muy claro a mí, cuando terminé de verlo, realmente cuál es el papel, digamos, en términos de centralidad que ocupan los otros. Dentro, entendido ese museo como templo. Y lo segundo es que me gustaría escuchar su valoración sobre la relación entre estas investigaciones, digamos, arqueológicas y en este caso sobre el templo y los o sea, hablamos digamos, de la declaración de los árabes, digamos, desconociendo totalmente la existencia del templo, pero yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar el barrio de Sirwan y conversar o escuchar a algunas personas referirse a las excavaciones que se están realizando en la ciudad de David. Y los problemas que están teniendo con las casas, los desplazamientos o las derrumbes, etcétera, etcétera. Pero también
la constatación en un viejo mapa, para mi sorpresa, de que toda el área del Muro de las Lamentaciones, hasta hace relativamente poco, era un barrio árabe. De hecho, nació Yasser Arafat ahí, si no me equivoco. Y fue, digamos, abierto para el culto, precisamente el culto judío, por la existencia del muro y la memoria, digamos, de ese templo antiguo. Bueno, la hiciste un poco larga, ¿eh? Sí, perdón. Sí, pero te vas a tener que recordar. ¿Cuál había sido la primera pregunta? Simplemente... ¿Cuál es el papel? Sobre el Museo de Israel. Mira, el Museo de Israel, como dije, no es un museo judío y como tal realmente se presenta como un museo de carácter universal, dado que realmente por Israel pasaron buena parte de las culturas del mundo y dejaron su testimonio en la historia de Israel, y eso se manifiesta en Israel. Hasta tal punto te puedo decir que me acuerdo que hace unos años atrás hubo un ataque muy furibundo de una de las publicaciones en los asentamientos que atacaba al Museo de Israel, que el área de arqueología no ponía, digamos, en primer plano la arqueología de Israel, sino realmente veía a Israel en un contexto cultural. Y si recordás, en el área de arqueología tenés, por ejemplo, el mundo grecorromano y tenés el mundo cananeo, que en realidad, de una perspectiva judía y etnocéntrica, es el mundo pagano, son los idólatras. Pero esos conceptos son irrelevantes en el Museo de Israel. Es decir, presenta la cultura del pueblo de Israel a partir de los artefactos de su cultura material en el contexto histórico. Y precisamente aquellos que veían que no era suficientemente judío el Museo de Israel, ¿sí? En ese sentido. Después, por ejemplo, nosotros tenemos la segunda colección de dadaísmo en el mundo. No tiene nada de judío. Es decir, obviamente, también lo judío se expresa y tenemos un área de arte judío y de etnografía judía, porque es lo que esperamos en un museo de ese porte en la capital del Estado de Israel. Pero el museo no se ve solamente como un museo judío. Pero de todas maneras, no me quiero escapar a la pregunta. El tema igual es un tema sensible. Puedo contarles, por ejemplo, cuando fueron las celebraciones del año 2000, el museo realizó una excepcional exhibición sobre la cuna del cristianismo. Y aunque no lo crean, no es en Roma, ¿sí? Es en la tierra de Israel. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo estar sentado en una reunión donde el tema era el tema de la promoción, de cómo se iba a promocionarla. Y entonces uno de los temas era el de la cruz. Entonces dijeron, ¿y ahora cómo hacemos? Es decir, ¿cómo mostramos en el Museo de Israel la cruz y cómo el público va a reaccionar? Porque es un tema muy sensible en Israel para el público judío y mucho más, por ejemplo, para los religiosos y mucho más para la ortodoxia judía. Por ejemplo, un tercio de la población de Jerusalén son judíos religiosos ortodoxos. Y el museo se ve como un museo inclusive de todos, pero también para ellos, ¿sí? Pero el problema no lo tenemos con las cruces, lo tenemos con los desnudos también. Y entonces, por ejemplo, en el museo tenemos también recorridos especiales para los ortodoxos, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, que pasen por desnudos, ¿sí? Bueno, pero esa es nuestra realidad cultural, ¿sí? Es decir, tenemos que ser sensibles a todos, pero no por eso el museo dejó de exhibir y hablar y presentar el cristianismo, que su cuna es precisamente la tierra de Israel, en el Museo Nacional. Y como dije, por ejemplo, en una conferencia ahora en Costa Rica, digo, puede ser que sea una sorpresa para todos, pero Juan Bautista, Jesús y Pablo no sabían que eran cristianos, ellos también fueron judíos, ¿sí? Y yo creo que en esa tensión muchas veces nos movemos, y en este caso lo que tiene que primar en última instancia es el respeto y el sentido común. Ese es el tema del museo. El otro tema era... El otro tema es la relación, digamos, entre los estudios, sobre todo arqueológicos, y bueno, las referencias, por supuesto, al templo, a la existencia del templo y tal, con la realidad, digamos, milimétrica de la ciudad vieja de Jerusalén y de la ciudad de David, del este. Sí. Sobre todo pensando en, ya no, bueno, primero el templo con la, digamos, apertura del espacio del muro, que bueno, no voy a decir la apertura, o sea, el derrumbe, digamos, de una parte del barrio de la ciudad vieja para abrirlo al muro, y ahora, digamos, recientemente con las excavaciones en la ciudad de David,
y cómo afecta eso a las poblaciones árabes que viven justo en ese Bueno, yo quiero solamente recordarles que durante la época que los jordanos dominaron el este de Jerusalén, los judíos tenían prohibida la entrada y no podían acceder a sus lugares sagrados, ¿sí? Y por lo tanto hay que entender en qué contexto, cuando Israel toma la ciudad vieja, representaba realmente permitir a los judíos simplemente poder rezar en su lugar, que naturalmente todos esperaríamos en un mundo abierto, permitirle a todos poder también ejercer su culto. Lo que sí hizo Israel, y lo que decís es cierto, ahí era el barrio de los Mugrabim, ¿sí? Del Magreb, del norte de África. Israel, por ejemplo, trajeron, ¿cómo se dice? Los bulldozerim, ¿cómo se dice? Los bulldozer, y borró el barrio. Y la explanada que ustedes vieron, eso, por ejemplo, lo hicieron como consecuencia después de la guerra de los 6 días, para crear esa explanada, para que judíos de todo el mundo vinieran, pero ahí había así, era el barrio de los Mugrabim, y lo tiraron abajo. Por eso la puerta, usted se sube por una puerta, se llama Shara Mugrabim, porque había un barrio que ya no existe. Sí. ¿Contesté la pregunta? Ah, la tercera. La tercera sobre las excavaciones arqueológicas. Bueno, lo que quiero apuntar, y obviamente en el Estado de Israel, la arqueología juega un papel político, de la misma manera que el lado palestino. Ellos, por ejemplo, se ven descendientes de los cananeos, ¿sí? Israel también utiliza la arqueología con objetivos políticos. Y entonces, por ejemplo, recuerdo hace unos 2 años atrás, encontraron el resto de un papiro del siglo VII en donde aparecía la palabra Jerusalén. Y entonces lo presentaron en público en presencia del primer ministro. Por supuesto. Es decir, en este caso, los políticos hacen usufructo, en este caso de Jerusalén, mostrando la antigüedad de Jerusalén, la pertenencia al pueblo judío. De la misma manera, por ejemplo, las excavaciones que se llevan a cabo en la ciudad de David, que son muy importantes desde el punto de vista histórico, pero tenemos que entender que es muy sensible el tema, y en vez de dialogarlo y que sea fruto del entendimiento con los árabes que están en Siloán, Israel simplemente se impone por ser el señor que domina, y obviamente es un foco de conflicto que, como todo foco, no puede terminar bien, ¿sí? Y hay muchos en Israel que están muy en contra de ese tipo, no del aspecto científico, sino en qué contexto se hacen las excavaciones arqueológicas, porque lo que se trata es obviamente de obtener ventajas políticas. Sí. Gracias. Gracias, doctor. Yo quisiera saber qué fuentes antiguas hablan de esa construcción del tercer templo por parte de Dios. Ok, son varias. Por ejemplo, una, podés fijarte en el Enoc etíope, que es 1 Enoc. Enoc etíope, capítulo 90. ¿Sí? Otro, por ejemplo, es en el rollo del templo, columna 29. Me disculpo, no me acuerdo la línea. ¿Sí? Otro, por ejemplo, el tema del tercer templo aparece en un rollo muy importante, que dije, aparece también como rollos, que se llama el libro de los jubileos, ¿sí? Aparece en el capítulo 1, ¿sí? La idea siempre es la idea que Dios con sus propias manos habrá de construir el templo, ¿sí? Y parecería ser que detrás de eso se esconden también los guiones de Jesús, el histórico. Jesús hablaba. Jesús, ¿se acuerdan ustedes la famosa escena de Jesús cuando viene a morir a Jerusalén? Y lo primero que hace es subir al templo, que es el relato de Marcos 11 y los paralelos, que es la famosa escena donde da vuelta a la mesa de los cambistas, ¿sí? Y Jesús, como un Galileo que llega a la casa de Yahvé, se siente muy upset, ¿cómo se dice? Ofendido, sí, por el hecho que en realidad, en vez de llegar a la casa de Dios, llegó a Walmart, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, aparece en boca de Jesús 2 textos, que él esperaba que fuera una casa de oración, precisamente el texto que yo antes traje, Isaías 56, pero en vez de eso encontró una cueva de ladrones.
Y cueva de ladrones es una referencia directa a Jeremías 7. Y Jeremías 7 es el profeta que anuncia la futura destrucción del templo. En otras palabras, Jesús en una línea profética que tiene como antecedente ya al propio Jeremías, él no ve el templo como un fetiche, como por ejemplo aparece en la teología de Isaías, en donde se había creado el concepto de que el templo es indestructible porque es la casa de Yahvé. Jeremías dice, no confíen en eso, y simplemente vean lo que pasó en Silo, que ya una vez ya destruí un lugar donde estaba el santuario, por lo tanto lo puedo volver a hacer otra vez. Jesús se identifica con esa línea, y creo que el Jesús de la historia precisamente veía en el espíritu que el templo iba a ser destruido. Lo tenemos, por ejemplo, en Marcos 13, cuando él está saliendo del templo y un alumno le dice, Rabbi, maestro, fíjese las enormes piedras, que son las piedras de la construcción de Herodes. Y él se muestra indiferente, dice, no habrá de quedar piedra sobre piedra. Yo creo que no es puesto en Jesús por un cristiano tardío que, sabiendo que se destruyó el templo, trata de probar que realmente la profecía se cumplió, sino que creo que el Jesús de la historia, al igual que otros, como los qumranitas, esperaban la destrucción del templo, porque sabían que este templo era un antro de corrupción, era un edificio ilegítimo, tanto desde un punto de vista ritual y desde el punto de vista moral, y por lo tanto lo único que quedaba era la esperanza de la destrucción y que el templo fuera reemplazado por el templo escatológico. Doctor, muchas gracias. Esta última parte que nos presenta acerca de la esencia del templo todavía vigente hasta la actualidad, y no solamente dentro de Jerusalén, sino en otras partes del mundo, quisiera saber su opinión, si es que conoce los dos proyectos que están en México. ¿Los dos? Conozco dos. Bueno, no, ¿Dos qué? ¿Qué dijiste? Proyectos. Dos proyectos. Uno es la Jerusalén Celeste, así se llama la localidad que se encuentra en Turicato, en Michoacán, y que incluso tiene o trata de reconstruir desde el cristianismo en su modo católico esta idea de Jerusalén, poniendo el templo en la cuenca celestial que está a un lado, incluso las calles hacen remembranza al nombre, ¿no? En ese sentido. Y el otro, hace un año aproximadamente, escuché en las noticias de Chiapas, justamente, el proyecto se llama Jerusalén en Chiapas. La intención es construir o reconstruir la ciudad de la época cristiana cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, empezando el primer proyecto con el templo específicamente. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Voy a tener que agregar otro artículo en el libro. Porque ahorita, el capítulo mexicano. Ahorita que menciona esas partes de Sao Paulo, bueno, hay dos ya por lo menos contemporáneas. Turicato es de 1971 con esta idea, y Jerusalén, bueno, la reconstrucción es apenas del siglo XXI, entonces ¿tiene conocimiento? No, la verdad que no, pero realmente solamente refuerza lo que yo traté de presentar. Es decir, estamos hablando de conceptos que no son conceptos arqueológicos, que tienen una vigencia cultural, religiosa e incluso política, y que mueve realmente la sensibilidad de cientos de millones de personas en el globo terráqueo. Y por eso, por ejemplo, muchas veces trato de explicarle incluso a los israelíes, cuando dicen, ¿por qué todos están atentos a lo que sucede en Jerusalén y por qué no les preocupa lo que pasa en Ruanda y lo que pasa en Pakistán y en Afganistán? Porque Jerusalén es otro tipo de ciudad. Es decir, Israel, para bien o para mal, es uno de los pueblos que ha jugado un papel central en buena parte de la historia de la humanidad. Y ese es el precio que se paga. Es decir, la atención de todo lo que sucede en Israel, y específicamente en la ciudad de Jerusalén, no tiene parangón con ninguna otra ciudad de la tierra. Y por eso la sensibilidad no tiene que ser solamente de los no judíos, sino también de los judíos. También ellos tienen que ser sensibles. Es decir, no solamente disfrutar de la gloria de ser el pueblo elegido de Dios, sino eso también lo obliga a los propios israelíes a ser sensibles a lo que cada acción haga el gobierno de Israel tiene implicancias a nivel universal. Por eso no me sorprende lo que vos decís. El tema realmente es un tema que genera un enorme interés, todo lo que sucede en Jerusalén, y obviamente todo lo que tiene que ver también con la arqueología de Jerusalén. Sí.
Perdón, ya muy brevemente, ¿por qué no representan desnudos? ¿Hay alguna prohibición particular? ¿No representan? Desnudos. Es que no era yo consciente de eso. Bueno, todo el tema del cuerpo, ¿sí? Es un tema muy sensible en la sensibilidad religiosa, ¿sí? Tiene que entender que, por ejemplo, el desnudo era lo que caracterizaba la cultura grecorromana, ¿sí? Y era algo precisamente que se tomaba como algo ofensivo para los judíos. Por ejemplo, nosotros sabemos que algo que distingue claramente al judío del no judío es la circuncisión. Y por ejemplo, nosotros lo cuenta el libro de los Macabeos, que cuando los judíos que estaban helenizados querían participar de los Juegos Atléticos, ¿cómo hacían los judíos que ya habían sido circuncidados? Y entonces, por ejemplo, se operaban creando un prepucio artificial para no ser identificado como judío, ¿sí? Es decir, el tema del cuerpo es un cuerpo muy sensible. Por ejemplo, uno de los temas interesantes, como saben, el mundo grecorromano es un mundo en donde el cuerpo juega un papel central. Y también el culto del cuerpo, por eso tenemos los baños. Y por ejemplo, algunos explican, y creo que por ahí con justicia, que no es casualidad que precisamente en la época del Segundo Templo, en la época grecorromana, empieza a aparecer el tema de las albercas rituales, lo que llamamos las mikvaot, y en la arqueología del Segundo Templo tenemos más de 700 albercas rituales en todo Israel, que es la respuesta judía a los baños de placer, ¿no? Del cuerpo romano, que los judíos lo transforman en una institución religiosa que es la pureza del cuerpo. Sí. Sí, yo sí tengo, buenas noches primero. Tengo una pregunta, pero un poquito sesgada. Viene desde el conocimiento de una tradición cristiana y su inserción en el mundo de Jerusalén. Aunque todos los recintos sagrados para el mundo cristiano están en los barrios árabes, pues resulta que están llenos de un significado judío. Jesús estaba festejando Pascua cuando tiene su última cena, ¿no? Y es capturado en el Monte de los Olivos. En la versión de los sinópticos, no de Juan, pero no importa. Bueno, sí, no importa, sí, ok. Tampoco muy buena para los religiosos. Entonces, entra a Jerusalén por la puerta del este. Es todo un camino que tiene una simbología, un significado desde el punto de vista cristiano y supongo que desde el punto de vista judío también. ¿Y la pregunta? En esa inserción hay dos símbolos que me interesa rescatar: la margarita y la rosa, que encuentro muy ligados al mundo cristiano. En el mundo judío hay un símil. La verdad que no sé contestarle. Porque lo único que podría yo decir es la parte de arriba de la menorá se le llama la rosa. El caftor. Bueno, pero la verdad que no sé. No. La verdad que no tengo lo que decirle. Me disculpo. Pero no es rosa, ¿no? Son limón y son granadas. Sí, no son rosa. Sí, así que... En algunos textos aparecen. Sí. Son granadas. La Biblia dice granada. Sí, con su forma de granada. Sí. Sí. Bueno. Yo creo que son las 8. Damos por cerrado la conferencia anual. Yo pensé que iba a durar hasta las 10, 11 de la noche. Puede durar, puede durar. Habrá que traer casa de campaña. Lo damos una vez por año. Gracias por todo. Muchísimas gracias.